Vamos a Salmos 139. Mientras que está haciendo ahí, yo voy a orar. Espíritu Santo, te doy gracias que hoy es un día especial. Señor, te doy gracias que tú me ayudas en comunicar de una manera clara y efectiva la palabra que tú quieres transmitir a nosotros. Te doy gracias por la unción profética que tú has puesto sobre mi vida para colaborar contigo en discernir lo que tú quieres decir a tu pueblo. Hoy día te doy gracias que nuestras mentes están alertas para recibir la información. Nuestros corazones están abiertos para que esa información se vuelva revelación y que nuestras vidas sean transformadas otra vez. Y que eso sería un día marcado, un día especial, preparándonos para entrar a la nueva década de 2020. Te doy gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Mi mensaje hoy día se llama el código de tu destino. El código de tu destino. Hace 6 meses yo estaba leyendo un libro escrito por un psicólogo que es cristiano. Y estaba hablando que está comprobado científicamente que gente con ciertos talentos, que sus talentos están muy vinculados con su ser. Que una persona puede nacer con una cierta inclinación quizás de tocar música o de hablar en público y hasta ciertas cosas en su personalidad está diseñado para complementar su llamado en la vida. Y a nivel psicológico eso se llama el código de destino, que dentro de todo, cada persona hay un código que está conectado con su destino en la vida. Y después de estudiar el concepto por un poco de tiempo, yo me di cuenta que eso realmente está bien establecido en la palabra de Dios. Y nos encontramos eso en Salmos 139, donde podemos ver una conversación de David con Dios. Y David, yo no sé si en ese momento estaba en una crisis medio existencial, porque cuando comenzamos a leer podemos ver David hablando a Dios y como nadie conocía a él como Dios. Entonces yo quiero leer los primeros 12 versículos. En Salmos 139 dice, oh Señor, y estoy leyendo desde el Nuevo Traducción Viviente, porque es la traducción que yo encontré que se transmite más en ese capítulo, la idea original del hebreo. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir. Imagínate eso. ¿Has pensado en eso? Dios sabe lo que tú vas a decir antes que ni siquiera lo piensas. Vas delante y detrás de mí pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultará y la luz que me rodea que se convierte en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Entonces podemos ver que David estaba diciendo, Dios, no hay nadie que me conoce como tú. Como diciendo, Dios, tú me conoces mejor que yo conozco a mí mismo. Y yo creo que todo ser humano tiene el deseo de conocer a sí mismo. ¿No? Por eso hay gente que se mete en cursos. Hay gente que contrata gente como yo, los coaches, para hacer procesos de coaching. Hay gente que va a psicólogos para entender a sí mismo y todo eso es bueno. Pero a la hora de la hora, el mejor coach, psicólogo, experto en el desarrollo humano es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Porque ellos nos creó. Entonces, ¿quién conoce la creación mejor que su creador?
Entonces ahí podemos ver que para ser la mejor versión de nosotros mismos tenemos que conocer al Creador. Pero quiero enfocar en versículos 13 y 14 principalmente hoy día que dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Y me encanta esa palabra. Me entretejiste en el vientre de mi madre. O sea, entretejiste. Eso nos da la idea de una obra muy específica, muy meticulosa, que Dios nos diseñó en una manera detallada, en una manera meticulosa, y nos dio un diseño original. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y versículo 14 dice, gracias por hacerme, me encanta esa frase, tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Y cuando yo leí eso, que Dios nos creó maravillosamente complejo, esa frase como saltó de las páginas, maravillosamente complejo. Entonces yo dije, Dios, tú estás diciendo que tú nos creó como gente complejo. Entonces yo busqué en el hebreo para ver si era la misma idea. Y en el hebreo es igual, complejo. Entonces yo pregunto, ¿cuántos de ustedes en algún momento de la vida han sentido como personas complicadas? O eso me pasa casi todos los días, entonces quizás ustedes son del nivel bien avanzado en su humanidad, ¿no? ¿Cuántos han escuchado a una persona decir, yo soy una persona descomplicada? ¿Has escuchado una frase así? Hay algunas personas que dicen, yo soy descomplicado. Son mentirosos. No existe ser humano descomplicado. El ser humano es complicado. ¿Sabes por qué? Porque Dios diseñó el ser humano complicado y complejo. El problema no es ser complicado. El problema no es ser una persona complejo. El problema es cuando la persona es espiritualmente y emocionalmente inmaduro. Que sus complicaciones causan problemas. Pero una persona nunca va a dejar de ser complicado porque cada cada ser humano es diseñado en una manera muy específica, con ciertos gustos, con ciertas personalidades, con ciertos talentos. Entonces, eternamente tú vas a ser complejo. Y como Dios dice, maravillosamente complejo. Y a mí me impacta que David dijo eso, soy maravillosamente complejo y lo sé muy bien. O sea, David estaba diciendo como, y yo estoy en paz con eso. Así, si tú puedes estar en paz contigo mismo, eso no tiene precio. Si tú puedes vivir sin luchas internas, eso no tiene precio. Y David no es el ejemplo del hombre con la vida perfecta. Él era bastante complicado. Fue el gran hombre de Dios, claro, que mató a Goliat, que es rey de Israel, que ganó batallas. También es el hombre que no simplemente adulteró con Betsabé, históricamente estudiándolo, él violó a Betsabé. Porque no hay ninguna evidencia en la escritura que eso era consensual. Y eso, además, eso es revelación gratis que no compartí en la primera reunión. Pero como ustedes son de grupo avanzado, voy a compartirlo solo con ustedes, sin cobrar. Eso era común en la cultura del Antiguo Testamento. Si un hombre quería estar con una mujer, lo violaba. Y así fue nomás. Entonces, para decirlo como peruano, David no era una santa paloma. Bueno, también se dice eso en Colombia. David era un hombre complejo, disfuncional, ni siquiera un buen padre. Si estudias su linaje, tenía hijos bien disfuncionales. David, la gran salmista, profética, adorador, escribiendo salmos proféticos. Pero también tenía un problema sexual. ¿Por qué? Porque Dios había diseñado a David con una mayor necesidad de intimidad con la presencia de Dios, por ser salmista. Pero por su inmadurez emocional, buscaba llenar esta necesidad de intimidad en otro lugar. ¿Ustedes me están siguiendo? Dios nos ha creado complejo. Pero ser complejo se vuelve disfuncional cuando no sabes integrar la humanidad y la espiritualidad.
Porque yo quiero que sepas hoy día, Jesús no vino para matar tu humanidad. Jesús vino para expandir tu humanidad a través de la presencia de su Espíritu en tu vida. El hecho que Dios se encarnó y hizo hombre nos muestra que Dios se valida la humanidad. La humanidad es validado por Dios. Y Jesús nos mostró cómo es un ser humano sano. El pastor comentó después de la prédica en la primera reunión que Jesús sintió todas las emociones. Se reía, sentía gozo, sentía tristeza, lloró. Cuando Lázaro estaba muerto, la palabra dice que él lloró junto con María. O sea, Jesús no estaba llorando porque él pensaba, Lázaro está muerto y nunca va a vivir y vamos a ver si sucede un milagro hoy día. No, él estaba llorando porque tenía tanto nivel de empatía que pudo sentir lo que el otro estaba sintiendo. Eso es una calidad humana. Jesús se sintió rabia. Podemos ver eso cuando estaban vendiendo cosas en el templo. Entonces Jesús sintió todas las emociones humanas porque a la hora de la hora Dios creó las emociones, pero Él lo procesó en la manera sana. Porque Jesús nos muestra que es ser un ser humano verdadero. Y regresó al cielo y derramó su Espíritu sobre toda carne para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos en ser verdaderos seres humanos, según nuestro diseño original. Entonces, hoy día, el Padre quiere ayudarnos en integrar nuestra humanidad y nuestra espiritualidad. Porque ahí en nuestra humanidad, en nuestras debilidades y en nuestras luchas internas, ahí es donde nuestro propósito y el código de nuestro destino está escondido. Si David luchó tanto con problemas, David luchó tanto con los temas de intimidad, pero su arma secreta, por decirlo, era su adoración. En su debilidad es donde su llamado fue escondido. ¿Me siguen? Y el gran ejemplo en lo cual yo voy a enfocar hoy día es el hombre de Dios, Moisés. En teología, Moisés es el modelo de todos los profetas. Moisés, sombra y figura de Jesús. Y Moisés fue un hebreo, nacido de una mujer que era esclava. Y como todos ustedes saben, porque aquí no faltan buena enseñanza de la palabra ni conocimiento de la palabra, la mamá de Moisés puso a él en el, ¿cómo? Cesta. Lo puso en el río y la persona que encontró a Moisés era la hija de Faraón. Y Moisés tuvo el privilegio de crecer en la casa de Faraón. Entonces Moisés, aunque nació físicamente como hebreo en una cultura de esclavitud, él creció en la casa de Faraón como príncipe o hasta como un rey. En vez de crecer en pobreza, creció en prosperidad, creció en abundancia. Pero hubo un detalle ahí. Aunque Moisés creció en la casa de Faraón, eso no cambió la realidad que Moisés no era egipcio. Él era hebreo. Y por eso los otros egipcios lo odiaban a él. Él usaba la misma ropa que ellos, vivía en el mismo palacio, pero fue odiado porque él nació hebreo. Y los otros egipcios lo veían a él como una persona ilegítima que no merecía estar ahí. Por el otro lado, Moisés se dio cuenta de adulto que él también fue odiado por todos los hebreos. ¿Por qué? Porque él como hebreo debe ser esclavo. Pero él tuvo el privilegio de crecer en el palacio. No fue esclavo. Eso provocó celos. Eso provocó resentimiento en el pueblo hebreo. Y no simplemente eso, ellos lo veían a Moisés como la persona que estaba colaborando, digamos, con el imperio, ¿no? Colaborando con los opresores. Entonces, por años de su vida, Moisés tuvo que vivir con una horrible lucha interna. Soy hebreo y mi pueblo me odia. He crecido
con Faraón he crecido entendiendo cómo es vivir como un rey o un príncipe, pero todos ellos me odian igual. Entonces yo no me encajo en ningún lado. ¿Qué tal vida? ¿No? Eso es horrible. Es igual hoy en día en la sociedad. Hay gente que tiene historias parecidas por temas familiares, temas, contextos culturales. Pueden sentir que no se encajan en ningún lado. Entonces llega el día donde Moisés está en la zona donde los esclavos están trabajando y él puede ver un soldado egipcio maltratando uno de sus, digamos, hermanos de su pueblo. Y ahí nació la rabia, el sentimiento de injusticia en Moisés, y Moisés mató al soldado. ¿De dónde venía esa rabia? Yo te voy a decir, vino de Dios. A mirar la injusticia. ¿La matanza era correcta? No. Porque Moisés, aunque estaban teniendo una sensación conectada con su destino de liberar al pueblo, por su inmadurez en su identidad y sus emociones, se reaccionó y mató al soldado. Y ahí, si vamos a decirlo en términos peruanos, realmente se metió la pata. Mató al soldado, se entierra su cuerpo. Todo el mundo sabe que Moisés mató al soldado, entonces ahora Moisés tiene que salir de Egipto. Entonces ahora Moisés en un segundo se perdió todo su estatus social, perdió todos sus recursos, perdió su familia, fue exiliado. Entonces ya no es suficiente, los hebreos y los egipcios odian a él, ya él está exiliado de su casa, está exiliado de su nación. Me imagino que un ejemplo parecido hoy día sería los venezolanos que han tenido que ir de Venezuela o los cubanos que tuvieron que huir de Cuba, la sensación de ser exiliado de tu pueblo. Eso es lo que Moisés sentía. Y se fue al desierto. ¿Y cuánto tiempo estuvo Moisés en el desierto? 40 años. Entonces, por 40 años, Moisés está caminando en el desierto, está pastoreando ovejas, está caminando en un lugar seco. Yo me imagino quizás cada vez que él se miraba hacia la arena, que él se acordaba del soldado que él había matado. Y seguro que él pensó, si no hubiera matado al soldado, estaría por lo menos viviendo en el palacio. Aunque todo el mundo allá me odiaba, pero por lo menos estaría en el palacio, no aquí en el desierto, intentando sobrevivir. Y un día, Dios visitó a Moisés, como Él hace con nosotros. La historia del arbusto que estaba ardiendo en fuego. Ojo, eso no fue el milagro. Porque en el desierto en esa época, con el sol y con el viento, los arbustos se encendían cada rato. Entonces eso no fue nada, fue lo normal para Moisés. Además, si tú vives en el desierto y eso pasa cada rato, bueno, eso es algo de la vida cotidiana. Pero la palabra dice que el arbusto fue encendido, pero no fue destruido. Yo no sé cuánto tiempo lo tomó hasta que Moisés se dio cuenta de eso. De verdad, no sabemos. Quizás él estaba ahí trabajando, haciendo lo que hacía, y no sé, quizás después de 3 horas el árbol sigue ahí, ya recién ahí él se presta atención. Como nosotros hoy en día, que en la vida cotidiana hay momentos en los cuales Dios se intenta hablar a nosotros y nos toma mucho tiempo de darnos cuenta que Dios quiere hablarnos antes de prestar atención. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Y después de tanto tiempo, vemos Dios hablando a través del arbusto cuando Moisés se presta atención. Porque eso es el tema, para estar en paz contigo mismo, para encontrar el código de tu destino dentro de tus debilidades. Eso no pasa por la imposición de manos. Eso no pasa necesariamente por leer mucho la Biblia. Eso pasa por diariamente tener una relación con Cristo que es auténtico y relevante. Digo relevante
Porque cuando tu relación con Dios es relevante, tú no estás intentando experimentar lo que experimentaste con Dios hace 15 años. Hay alguien que ha necesitado escuchar eso. Entonces, Moisés está ahí con Dios. Y Dios dice, no, que tú estás llamado a liberar mi pueblo. Y sabes que yo creo que dentro de Moisés él supo eso. Yo no creo que eso fue una gran noticia. Yo estoy seguro el día que él mató el soldado, él sentía algún tipo de llamado dentro de él. Pero yo me imagino, Moisés está ahí y Dios está hablando y Moisés está pensando, ya, pero Dios, tú no sabes, yo había matado a un soldado allá en Egipto. Mi gente, los hebreos me odian, los egipcios me odian, yo he matado a un soldado egipcio, o sea, y ya me estás diciendo que después de, no 3 años, no 5 años, ni siquiera 10 años, después de 40 años, ¿me quieres que yo regreso a liberar a ese pueblo? Porque yo me imagino, él estaba en el desierto resignado. Y Dios habló a Moisés y dijo, Moisés, quita tus sandalias. Y a mí me impacta, él dice, donde tú estás, el lugar donde tú estás es tierra que es santa. Pero ¿sabes qué me impacta? Dios no dijo, la tierra donde yo estoy es santo. El tierra debajo de tus pies, Moisés, es santo. En otras palabras, Moisés, yo sé que tú has matado a alguien. Pero yo quiero que tú sepas, donde tus pies están ahora, es un lugar santo. Es como Dios cuando buscó a Adán después de la caída y dijo, Adán, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Moisés, ¿quién te enseñó que estás descalificado? ¿Quién te enseñó que eres tartamudo? Porque la mentalidad de Moisés cambió hacia Dios, pero la mentalidad de Dios y el propósito sobre la vida de Moisés nunca cambió. Y es interesante que cuando estudias el tema de qué tipo de sandalias ellos usaban en esa época, ¿cómo era la palabra, pastor? ¿The strings? ¿Tiras? Las tiras en las sandalias fueron hechos de pequeñas cadenas. Entonces, cuando tú ponías la sandalia, es como eso fue encadenado a tus pies. Entonces, más que simplemente quitar las sandalias, Dios estaba diciendo a Moisés, yo quiero que quitas esas cosas que te tienen encadenado. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios y estás totalmente transparente con Dios, las cosas que te tienen encadenado en la vida se desaparezcan. Porque Dios tuvo que hacer un cambio en el mundo interno de Moisés. Antes que Moisés pudo liberar a un pueblo, el mundo interno de Moisés tuvo que ser libre. Antes que él iba a liberar a un pueblo, él tuvo que ser libre de la necesidad de la aprobación del pueblo. Entonces Moisés quita sus sandalias. Él dice, ¿quién me ha enviado? Yo soy. Y la gran pregunta, Moisés, ¿y cómo? No puedo hablar. Y Dios dijo a Moisés, como siempre dice a nosotros, ¿qué tienes en la mano? Y la única cosa que Moisés tuvo en la mano era su barra. ¿Y por qué eso es importante? Porque la barra era algo muy importante en la cultura hebrea. Cada patriarca hebreo llevaba una barra. Y sobre la barra hubo puntos cortados representando momentos importantes en toda la familia, en todas las generaciones, representando lo que Dios había hecho por cada generación. Por eso los patriarcas llevaban la barra como señal de la fidelidad de Jehová dentro de todas las generaciones. Porque ellos vivían con el concepto, es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Generaciones. Y cuando el patriarca estaba a punto de morir, él siempre regalaba la barra a la siguiente generación. Entonces, para Moisés, su barra representaba ¿qué? Sus raíces como hebreo. Pero ¿cuál fue el raíz de todos sus conflictos internos? El hecho que él era ¿qué? Hebreo.
Entonces Dios está diciendo a Moisés, ¿no? ¿Qué tienes en la mano? Y Moisés con la vara está pensando, tengo el raíz de todos mis problemas aquí en la mano. Tengo todas mis luchas internas aquí en la mano, porque soy odiado por ser hebreo. Por las dos partes, los hebreos y los egipcios. Y Dios dijo, tíralo. Y lo tiró. Y según la historia, la vara fue transformada en una serpiente. Y eso es importante porque en la cultura de Egipto, los faraones usaban una corona. Y la corona fue diseñada en la forma de una serpiente. Y cuando la vara fue transformada en una serpiente, Dios estaba diciendo a Moisés, mira, tus raíces como hebreo te da más autoridad que el mismo faraón de Egipto. En otras palabras, Moisés, el parte de tu vida que tú piensas es tu debilidad, o lo que tú piensas es lo que te descalifica. Eso es tu arma secreto. Y la palabra dice que él tomó el serpiente y se volvió una vara. Y yo creo que en ese momento, al nivel interno de Moisés, algo cambió. Y él se dio cuenta. ¿Quién es más calificado de liberar el pueblo hebreo? Como un hebreo. ¿Quién es más capacitado a enfrentar la autoridad política más alto como faraón? Que una persona que creció en su casa, que sabía cómo funcionaba todo detalle de su gobierno y su economía, como él. Y de ahí Moisés se dio cuenta, las cosas en su vida que él pensó que eran sus debilidades o que descalificaba a él, en realidad eran sus armas secretos. Esa es la razón que en el Nuevo Testamento Pablo dice, cuando soy débil, soy fuerte, porque la gracia, la habilidad divina de Dios se perfecciona en mis debilidades. Por eso es en nuestras debilidades donde la habilidad sobrenatural de Dios puede manifestar. Por eso nuestro llamado, nuestro destino, normalmente está escondido dentro de nuestras debilidades y nuestras luchas internas. Pero hasta que estamos dispuestos a abrir nuestro corazón, ser totalmente auténtico con Dios y ver las áreas en nuestra vida que son debilidades, no como cosas que nos hacen daño, sino áreas donde la gracia va a obrar, no vamos a caminar en nuestro destino. Eso no pasó en la vida de Moisés por un culto especial. Todo eso comenzó en un momento en su vida normal que él simplemente comenzó a prestar su atención hacia Dios. Y es lo mismo hoy en día, porque hoy en día es difícil prestar atención a Dios, porque tenemos redes sociales, tenemos celular, tenemos toda forma de comunicación que existe hoy día, y si no me equivoco, estamos en la generación que tiene más problemas de atención que ha existido. Pero igual, yo creo que el Espíritu Santo va a obrar de una manera especial, más aún en esa generación, para captar la atención de la generación. Eso es algo que estoy diciendo proféticamente. Entonces Moisés regresó a Egipto. Y cuando él regresó, yo estoy seguro, no tuve temor de Faraón, no tuve temor de ser rechazado por los hebreos, porque dentro de él tuvo claro todo quien yo soy, todas mis experiencias a través del mano de Dios en mi vida me ha preparado por ese momento para caminar mi destino. Eso es lo que el Nuevo Testamento llama discipulado. Toma tu cruz y niega a ti mismo y sigue a Cristo. Porque cuando la palabra dice tienes que negar a ti mismo, eso no es negar tu personalidad, ni tus dones, ni tus talentos, ni tu llamado. Negar a ti mismo en el griego significa negar tu ego. Simplemente negar tu propio egoísmo, tu necesidad de ser el número uno. Porque el ego es nuestro obstáculo para conectar con la voz de Dios. Como un amigo mío en Colombia dice, él dice, yo tengo que negar el yo para que el yo soy pueda fluir a través de mí. Yo nego el yo para vivir para el yo soy. Nego el yo para que el soplo del Espíritu de Dios se manifiesta en mi vida.
Y eso es el proceso que todos nosotros estamos viviendo. Otro hombre de Dios con lo cual vivió eso en la Biblia, un hombre se llama Jacob. Si hubo alguien con luchas internas, definitivamente era Jacob. Su nombre, Jacob, significaba engañador. ¿Puedes imaginar eso? Que tu nombre, puesto por tus padres, significa engañador. Y si tu nombre es engañador, te garantizo que eventualmente, en algún momento en tu vida, tú vas a creerlo y vas a ser un engañador. Y Jacob era un buen engañador, con la ayuda de su mamá. Como Pablo Escobar, si has visto la serie. Eso no fue planeado, decir eso. Si no has visto la serie, ve el primer episodio y vas a entender la broma. Con la ayuda de su mamá, engañó a su papá, robó la primogenitura de su hermano. Vivió su vida corriendo, engañando. Y llega algún momento en su vida donde él ya va a ver a su hermano de nuevo y él no sabe si su hermano lo va a matar a él o no. Y una noche, otra vez en la vida cotidiana, donde él iba a dormir, no estaba orando, no estaba buscando a Dios, pero Dios lo buscó a él. Porque por lo más que nosotros intentamos buscar a Dios, no podemos. Él tiene que buscar a nosotros y encender un deseo en nosotros primero. Y la palabra dice que el ángel del Señor se aparezca. Y eso es lo que se llama en teología una teofonía. Una apariencia de Jesús en su estado preencarnado. Entonces podemos decir que Jesús mismo se aparece a Jacob. ¿Y qué pasa con Jacob? Jacob y el ángel del Señor o Jesús comienzan a pelear físicamente. ¿Tú puedes imaginar eso? ¿Vas a pelear con Dios físicamente? No podemos reír de eso, pero todos nosotros hacemos eso, peleamos con Dios. Físicamente quizás no, pero muchas veces en la vida de oración, en comunión con Dios, frustramos y peleamos con Dios. Y en esa pelea está escrito en la Biblia, ¿no? Como se aparece en español como Jacob diciendo, Dios, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y bendecir significa decir lo mismo o hablar en acuerdo. Pero cuando tú estudias literalmente el hebreo en ese contexto, es un poco mal traducido en el español y en el inglés. Porque en el hebreo no es que Jacob está diciendo, Dios, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Es al revés. Dios dijo a Jacob, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Hasta que tú hablas lo que yo estoy hablando. Hasta que tú digas lo mismo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, Jacob, tú te llamas Jacob, engañador, pero yo no te voy a soltar hasta que tú te llames Israel, casa de Dios. Porque en esa pelea, digamos, entre Dios y Jacob, Dios estaba peleando y no quería soltar a Jacob hasta que Jacob iba a ser capaz de reconocer su diseño original. Que él no nació para ser el engañador, él nació para ser casa de Dios, una nación, cumplir con la semilla, cumplir con la bendición de Abraham en la tierra. Y en algún momento ahí, su lucha interna se acabó. Y cuando su lucha interna se acabó, su lucha en lo exterior se acabó. Y él se rindió a Dios y dijo, yo acepto. No soy el engañador. Soy la casa de Dios. Cuando su mundo interior cambió como Moisés, ¿qué pasa cuando él regresa a ver a su hermano? Hubo una reconciliación. Porque tu mundo exterior no puede ser libre si tu mundo interior no está libre. Hay un hombre de Dios que yo admiro, Bishop Mark Sharona, él dice, antes que tú veas una explosión en tu vida, refiriendo a las cosas de Dios, tiene que ser una implosión en tu mundo interior. Porque cuando el mundo interior se cambia y tú puedes reconciliar tu parte humana con tu vida espiritual, ahí todo en lo exterior se cambia.
Si yo no he venido hoy día para dar una profecía que 2020 es el mejor año de tu vida y tal cosa va a pasar. No, mi llamado hoy día es predicar algo que causa un cambio dramático en tu mundo interior para que tu exterior pueda cambiar. En este año, yo, como somos familia, estoy en casa. Si yo tendría que poner un nombre sobre el año 19, para mí, mi vida personal, sería 2 frases. Transición. Y tú dices, ¿por qué transición? Bueno, obvio, estaba viviendo aquí 8 años y me mudé a otro país. Transición enorme. Y la otra palabra sería reconstrucción. Dios haciendo una reconstrucción en mi mundo interno, preparándome para una nueva etapa. Y hubo un momento, durante este año, yo estaba orando porque Dios estaba haciendo muchos cambios en mi vida, mi ministerio había cambiado mucho, y Dios estaba intentando sacudirme de algunas cosas, porque mi identidad de años era ministro tras del púlpito, persona que profetiza, fluye en palabras de conocimiento, y yo sentía que eso ya no estaba pasando como antes, y como buen carismático yo estaba reprendiendo demonios, reprendiendo el diablo. Satanás, quita tus manos de mi ministerio. Y llegó un día el Espíritu Santo y me habló y dijo, ¿por qué estás reprendiendo mi obra en tu vida? Señor, ¿cómo es eso? Señor me dijo, cuando yo digo de negar a ti mismo y dejar que cosas mueran en tu vida, no simplemente estoy hablando de las cosas malas. Yo hablo de las cosas buenas. De otra temporada que tienes que dejar. Si no, no vas a ser capaz de entrar a una nueva temporada. Pues cuando hablamos de morir a nosotros mismos, eso puede incluir las pasadas glorias o victorias, por decirlo, para ser capaz de abrirte al nuevo y ver las nuevas posibilidades. Y un día, durante un par de meses, tuvo 3 experiencias con Dios donde Dios me habló, me dio una dirección muy específica y el Señor me dijo, ¿quieres entender la unción profética de una manera más profunda? Yo dije, sí, Señor. Y Él me dijo, yo voy a decirte el nombre de 3 personas y yo quiero que estudien su vida. Y yo estaba esperando como hiper gran predicador o no sé. Y el Señor me dio 3 nombres. Martin Luther King, Nelson Mandela y Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer era un teólogo alemán que vivió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que ayudó a los judíos a escapar de Alemania. Y al final fue encarcelado por eso y murió en la cárcel antes que terminó la guerra. Y Dios me dijo de comprar los libros con sus prédicas, su autobiografía y un tremendo hombre de Dios. Y el Señor me dijo, si quieres entender la unción profética, estudia a esos 3 hombres. Martin Luther King, tremendo hombre de Dios, usado por traer equidad al pueblo afroamericano en los Estados Unidos. Nelson Mandela, un hombre que fue terrorista, fue encarcelado, llegó a un punto donde tuvo que aprender a perdonar a sus opresores y volvió el primer presidente, digamos, moreno de Sudáfrica. El Dietrich Bonhoeffer, que en medio de un ambiente hostil, ayudó a muchos judíos en escapar. Y yo digo, Dios, ¿qué eso me va a enseñar acerca de ser profético y profetizar? Y profetizado muchas veces. Y el Señor me dijo, sí, pero no es suficiente profetizar. Es vivir una vida profética. Una vida que se modela algo totalmente diferente de lo que la sociedad está viendo. Es una vida que se modela el cielo en la tierra. Es la vida que se modela perdón, reconciliación y justicia aquí en la tierra. Y Él dijo, si tú haces eso, te voy a darte influencia. Entonces, mi siguiente paso es, yo comencé y hasta ahora te anuncio, soy profesor de inglés, orgullosamente. Trabajo tiempo completo enseñando inglés, aparte de algunas cosas ministeriales que hago allá en Barranquilla. Y hacer eso, yo comenzaba a expandir. Y no simplemente ser
predicador entre los cuatro paredes, pero expandir a tener influencia afuera. ¿Ves lo que estoy diciendo? Porque Dios no quiere matar nuestra humanidad. Con su Espíritu quiere expandirlo. Y expandía. Y comenzaba a tener clientes que casi todos eran abogados. Y casi todos abogados activos en la política. No todos en el mismo partido. Partidos de derechas, centro derecha y centro izquierda. Varias filosofías. Y comenzaba a estar sentado con todas esas filosofías todos los días, expandiendo y comenzando a entender la mentalidad del pueblo colombiano y cómo piensa los diferentes niveles de la sociedad, expandiendo. Y que Dios me dio favor con gente en la alcaldía, en la gobernación. Y Dios me dijo, te he traído aquí para expandirte. Entonces, dentro de un discurso de un mes, 3 personas del exterior me contactó con palabras proféticas. Y las 3 palabras, entre personas que no conocieron entre ellos, tenía una frase igual diciendo, Dustin, Dios te ha llamado a Colombia para ser un Daniel. Voz profética en un sistema secular. Y al final, la última palabra vino diciendo, Dios te dice, si tú te ves a ti mismo solo como predicador, puedes abortar tu llamado. Dios te dice, desde hoy en adelante, tienes que verte a ti mismo como embajador del reino, mandado a influenciar en la esfera política. Y cosas que no puedo decir públicamente, pero hay muchas cosas que van abriendo ahora mismo, expandiendo. Pero antes que eso pasó, en todo ese tiempo de leyendo Nelson Mandela y Bonhoeffer y Martin Luther King, tuve numerosas experiencias donde dentro de unas semanas tuve el privilegio de estar en zonas muy exclusivas y empresariales de la ciudad, pero también en barrios muy populares, lo más marginalizado de la región, dentro de varios días. O sea, estaba expuesto a varios extremos y pasé varios días como una inquietud en mi espíritu porque estaba frustrado. No estaba viendo cómo todo iba a manifestar. Y el Espíritu Santo me dio una palabra de sabiduría y eso puede ser muy rara por muchas personas, pero puedo compartir la historia acá porque ustedes me conocen, que no soy una persona extraña. Y el Espíritu Santo me dijo, Dustin, yo quiero que tú veas la película de media hora de niños llamado El Conejo Peluche, que en inglés se llama The Velveteen Rabbit. Entonces, pero sentía fuerte, entonces, y como cuando yo veo una serie o algo, ni me estoy inclinado a ver un dibujo animado. Eso no es nada en mi subconsciente, nada, eso es algo que, bueno, yo digo, eso es una instrucción de Dios. Y pongo el video y el concepto es, el conejo peluche es el peluche dentro de un hospital de niños y es lo más antiguo, es lo más feo. Y el resto de los juguetes no le gusta ese conejo, es rechazado, es tratado mal. Y una noche el conejo peluche se pone a hablar con el caballito. Y él dice al caballito, señor caballito, la única cosa que yo quiero en esa vida es ser real. Quiero ser un conejo real. Y el caballo dice, oh, no te preocupes, tú puedes volver real. Pero y eso es lo que dice, ser una persona real es un proceso. Se toma tiempo. A veces es doloroso. Tienes que aprender a ser honesto contigo mismo. Quizás llega cuando tienes unos pelos más, ¿cómo se dice? Canosos. Pero si tú abrazas el proceso y dejas que alguien te ama, te vas a volver un conejo real. Y la historia es que un niño vino al hospital, era enfermo, y escogió el conejo que nadie más quería. Y lo llevaba con él, y lo amaba, y lo amaba, y lo amaba. A pesar de todos los sufrimientos del niño, impartía todo el amor en el conejo. Y a partir de el rechazo que pasó el conejo, recibir el amor incondicional del niño. Llegó un punto que cuando el niño murió, el conejo se volvió un conejo real. Y el Espíritu Santo me dijo, Dustin, tú has visto ahora el Evangelio.
Todo ser humano quiere ser un ser humano auténtico y real. Puede sentir rechazado, puede tener muchas luchas en su interior, puede estar batallando consigo mismo. Pero si abren su corazón en una manera auténtica para recibir el amor incondicional, pueden volver una persona auténtica y real. Y cuando llegó a ese punto, yo me quebré. No de llorar por emoción, pero lloré desde lo más profundo de quién yo era. Y yo digo, Señor, yo no sé para qué me has llamado acá, pero yo sí sé eso. Está bien ser yo. Y voy a ser real. Ese cambio pasó en mi mundo interior. Y todas esas profecías, todo eso que yo te comenté, comenzaban los meses siguientes. Entonces hoy día, Dios quiere hacernos gente real. Quiere conectarnos con el código de nuestro destino. Y la única manera que eso pase es tú abres tu corazón y dejas que el amor de Dios trabaja en las áreas más débiles de tu vida. Porque en tu debilidad, ahí está escondido tu destino. Ahora yo voy a orar. El Espíritu Santo me dijo, voy a repetir lo que dijo en el primer culto, que dos cosas iban a pasar cuando yo oraba. Que hay gente acá que no han sido capaces de soltar cosas del pasado. Y quiero decir, no simplemente el negativo. Hay cosas buenas del pasado que algunos necesitan soltar para entrar en esta nueva temporada en 2020. Y también hay personas que van a ser libres de autosabotaje. Que hay gente acá que ha recibido oportunidades de Dios, pero lo han rechazado. Por dentro de ellos no sentir suficiente para enfrentarlos. Pero Dios va a obrar en nuestro mundo interior ahora. Espíritu Santo, te doy gracias. Tú vas a invadir ese lugar ahora mismo. Te honro, Espíritu Santo. Señor, yo oro para mentes, para corazones. Espíritu Santo, hasta ese momento tú penetras los corazones hasta el nivel subconsciente de la mente. Toda mentira acerca de nuestra identidad será expuesto ahora en el nombre de Jesús y nosotros dejamos eso ahora conscientemente. A través de tu nombre y tu sangre, yo quiebro toda relación con mentiras acerca de nuestra identidad, nuestro potencial, nuestro futuro. Señor, yo oro específicamente sobre hay personas que tienen paradigmas en su mente que son obstáculos para ver posibilidades acerca de tu futuro. Y lo digo con eso con mucho amor, pero es como hay gente que tiene paradigmas que han causado que algunos de ustedes sean cuadriculados. Digo eso con mucho amor, pero el Espíritu Santo va quebrando eso para que los ojos de tu corazón puedan ver muchas opciones, muchas posibilidades por tu futuro, que ahora mismo el Espíritu Santo se impregna tu corazón con sueños. Ni voy a orar para que sueños serían avivados. Yo siento orar para que Dios da nuevos sueños a varias personas, nuevos sueños, cosas que nunca has soñado por tu futuro. Será ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Shima kurrabasta y tomamos una decisión consciente ahora a soltar el pasado, lo bueno y lo malo. La decepción del pasado ya no tiene poder sobre nosotros. Yo oro por personas que por experiencias en el pasado han sentido decepcionado y eso ha sido como una carga sobre tu mente y no has podido ver las cosas buenas que Dios no simplemente tiene en el futuro, pero está haciendo ahora mismo. Yo quiebro eso a través de tu nombre y tu sangre, Señor. Yo declaro que cada mente, cada pensamiento, cada imaginación está protegido por la sangre de Jesús. También, Señor, soltamos todo lo bueno del pasado. Todo lo bueno del pasado, las cosas buenas que tú has hecho, estamos agradecidos por eso, pero reconocemos que es el pasado. Y no vamos a vivir deprimidos pensando en el pasado. Te doy gracias que tú vas a expandir nuestras imaginaciones con nuevos sueños. Tú expandes nuestro corazón para nuevas relaciones, para nuevas amistades, para nuevas conexiones. Abrazamos el futuro, Señor, con el corazón abierto. Abrazamos, Señor, el futuro con las manos abiertas para recibir los recursos que vienen para nuestro futuro, Señor. En el nombre de Jesús. Yo oro por cada persona que se siente como Jacob hoy día.
que se siente que han vivido una identidad que ha sido mentira. Hoy día yo declaro a toda persona que se siente como Jacob, yo te llamo Israel, casa de Dios. Hoy día el Espíritu Santo está cambiando nombres. En el nombre de Jesús. 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 Señor, ¿puedo orar por ti? Toma mi mano. Padre, te doy gracias por mi hermana. Te doy gracias, Señor, por el gran amor que yo veo sobre ella hoy día. Yo veo como has estado vestido en un manto, pero es antiguo y se parece acabada. Y es algo que fue bueno en un momento en tu vida, pero es una etapa que ya fue. Y lo que yo veo es como Jesús está quitando el manto y poniendo uno nuevo. Es muy bonito. Él está poniendo una corona sobre tu cabeza. Está secando las lágrimas. Siento fuerte que has pasado una temporada con muchas lágrimas. Que ha sido, más que depresión, ha sido como opresión. Y yo quiebro eso sobre tu vida en el nombre de Jesús. Declaro que ningún dolor de cabeza se vuelve a causa de opresión o ansiedad. Eso se va ahora mismo, que hasta la presión de sangre se regula en el nombre de Jesús. Y te veo como Dios te va a darte nuevos ojos por el 2020 para ver las cosas desde su perspectiva. Siento fuerte decirte, no todas las circunstancias que estás pasando van a cambiar inmediatamente, pero Dios te dice que vas a verlos con nuevos ojos. Y la escritura que habla de eso es lo que permanece, fe, esperanza y amor, va a volver tu realidad en 2020. Te doy gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Voy a decir algo sobre la iglesia. Cuando en el Antiguo Testamento Israel fue exiliado, cuando ellos estaban en su santa ciudad, digamos Jerusalén, era una ciudad próspera. Y algo interesante cuando estudias históricamente es en Jerusalén hubo un sistema de, si estoy diciendo correcto, acueductos que llevaba agua de los ríos a todas las casas, que era algo, digamos, totalmente innovadora por su época. Pero cuando ellos fueron exiliados, perdieron todo eso. Perdieron como el fluir de agua, perdieron su prosperidad, y cuando fueron exiliados, tuvieron en su exilio que ser suficientemente creativo acerca de cómo hacer agua de nuevo y provisión. Y la palabra que tengo para ti y la iglesia es que yo puedo sentir el sentimiento, aunque no estamos exiliados, pero hay una sensación de estar exiliado. Y como el fluir de agua, el fluir del Espíritu, o sea, hay agua, pero no es una cosa que era como antes, en los años anteriores. Y la provisión, eso no es palabra de conocimiento, tú y yo hemos hablado sobre temas de finanzas. Y la provisión no ha sido tan fácil o milagros que ha sucedido en el pasado, pero siendo fuerte de Dios, de decirte, Dios quiere que seas creativo y conectas con el fluir del Espíritu en una manera totalmente diferente. Y Él te va a enseñar eso. Y no sé qué significa eso, pero escucho totalmente diferente. No como los seminarios en el pasado, ni como cuando tú hace años hiciste campañas de explosiones de sanidad y todo eso. La manera en la cual habías movido en el mover del Espíritu fue bueno por una época, pero Dios te va a enseñarte cómo conectar con eso aún más fuerte ahora en una sociedad que es exiliado. Porque el mundo cristiano no es tan aceptado ahora en la sociedad peruana como antes. Pero Dios te va a dar la sabiduría de tomar el fluir del agua, como te veo como construyendo como un acueducto en el mundo espiritual. Y llevarlo específicamente a mi generación. Los milenios y la generación después que yo. Y voy a decir como palabra de sabiduría, el Señor te dice que tienes que comenzar los cultos de creyentes de nuevo. Siento eso fuerte decirte. Si pierdes eso, Dios te dice, pierdes la esencia de la casa. Y va a comenzar de nuevo
Pero el fluir, y siento que Dios te dice, aún el mover en los cultos de creyentes no van a aparecer, no va a ser como antes. Él quiere hacer algo totalmente fresco. Y puedo verlo. Puedo ver en el mundo espiritual como tú construyendo el acueducto y ahí como el agua se explota ahí, como haciendo en inglés un splash sobre la gente. Pues Padre, te damos gracias por eso. Te damos gracias por un nuevo fluir totalmente distinto, por facilitar un mover de tu espíritu totalmente distinto. Señor, yo oro y declaro lo que vengo un año orando. Yo te doy gracias que por un mover donde podemos ver milagros mentales y psicológicos, donde podemos ver gente sanado de depresión crónica, de esquizofrenia, gente bipolar siendo sanado, síndrome de Down siendo sanado, Señor. Queremos ver esos tipos de milagros, Señor. Sabemos que si podemos ver milagros en el ámbito psicológico ahora en esta generación, eso podría ser uno de los señales más grandes para esa generación, Señor. Declaramos eso. Creemos, Señor, por la manifestación de tus dones y manifestaciones más fuerte que nunca. Porque, Señor, sabemos y tú me has mostrado y yo he vivido, hay tantas personas que anhelan eso, pero no saben cómo conectar con esa realidad. Hay tantas personas que necesitan el equilibrio entre la palabra y el mover del Espíritu. Y esos son los dos ríos que tú has puesto en esa casa. El río de la palabra y el río del Espíritu. Te doy gracias que eso sí va a cumplir. No como antes, porque estamos en una temporada diferente. Pero tú muestras el pastor y todo el liderazgo acá. Cómo fluir contigo en un nuevo mover. Alcanzando gente totalmente diferente que antes. Oro eso. Porque siento eso fuerte. Y Señor, capacitando a esa iglesia para realmente ser gente que lleva el reino, que no separan lo espiritual ni lo secular, pero que el reino sea incorporado en toda área de su vida en una manera íntegra y holística. Yo te doy gracias, Señor, por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.